Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, vamos como iglesia a meditar en el Evangelio del día de hoy, martes 18 de enero del año 2022. El Evangelio que corresponde en este día es Marcos capítulo 2, versículo 23 y siguientes. Y aconteció que pasaba él en día de sábado por los sembrados, y sus discípulos comenzaron a caminar arrancando las espigas. Los fariseos le decían: mira, ¿cómo hacen en sábado lo que no está permitido? Aquí, queridos míos, comenzamos entonces a meditar sobre este evangelio. Está Yeshua, Jesús de Nazaret, en un día, en un sábado, con sus discípulos caminando, los discípulos quizás recibiendo las enseñanzas del maestro, y allí se presentan los fariseos para recriminar a Jesucristo y a sus discípulos por algo que estaban haciendo. Entonces notemos cómo, queridos míos, una y otra vez se presentan estos fariseos merodeando, husmeando, fisgoneando la vida de Jesucristo para ver dónde cometía un error, en qué momento hacía una acción desacertada. Entonces, queridos míos, fijaros cómo estos fariseos, como lo decíamos ya en meditaciones anteriores, pierden el tiempo en lo que respecta a su relación con Cristo Jesús. Tienen delante al Mesías, al Hijo del Padre, a la luz del mundo, al camino que conduce a la vida eterna, y aún así desperdician ese misterio de la encarnación. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros los hombres, queridos míos? Y entonces allí están, buscándole la caída a Jesucristo, al acecho. Es eso, al acecho. Entonces, unámonos en este día a nuestro Señor Jesucristo y encomendemos a nuestros enemigos, que nosotros también muchas veces tenemos personas que merodean a nuestro alrededor, fisgonean metiéndose en nuestra vida privada para luego hablar mal de nosotros. También dígase que nosotros también muchas veces nos convertimos en enemigos de los demás, fisgoneando, hurgando donde nadie nos ha llamado. Entonces, queridos míos, encomendémonos a nuestro Señor Jesucristo y encomendemos a nuestros enemigos para que los aleje. Siempre conviene, estando unidos a Cristo Jesús, pedir que aleje de nuestro alrededor a los enemigos que podamos tener nosotros en nuestra vida. Y entonces, y luego otra aplicación, aprovechemos los tiempos de oración. Esos tiempos de meditación, de lectura del Evangelio, como estamos haciendo nosotros día a día, para adentrarnos más en el corazón de Jesucristo, para buscar el perdón de nuestros pecados, para buscar la sanación, una liberación interior y en definitiva, para encontrar la alegría en ese costado abierto de nuestro Señor Jesucristo. Y no desaprovechemos el tiempo como lo están haciendo estos fariseos una y otra vez. Y atención, queridos míos, porque para estos fariseos lo que primaba era una ley, pero una ley con minúscula, no la ley promulgada por Dios, una ley que ellos mismos habían establecido y una ley que malinterpretaban. Porque vamos a ver, por supuesto que el sábado es un tiempo para descansar. El mismo Dios nos dio ejemplo de ello en el Génesis, y al séptimo día descansó. Entonces, por supuesto que hemos de descansar el sábado, en nuestro caso como iglesia, como nuevo pueblo de Dios, el domingo, pero estos fariseos apretaban cada vez más las tuercas, y para ellos lo primordial era su ley. Entonces, si el mismo Hijo de Dios no encajaba con su ley, no servía, estorbaba, había que deshacerse de él. Entonces, queridos míos, esto también debe llevar a cuestionarnos a cada uno de nosotros si nosotros tenemos de pronto una ley, y según esa ley con minúscula y una ley muy arbitraria, si no encaja mi prójimo, si no encaja mi amigo, si no encaja mi vecino, incluso si no encaja el mismo Jesucristo, pues los hacemos a un lado, los hacemos aparte. Entonces, estos fariseos, queridos míos, en vez de dejar atrás de una vez por todas esa ley que ellos malinterpretaban y esa ley mediante la cual apretaban cada vez más las tuercas, haciendo invivible a los de su pueblo, a sus vecinos, el cumplimiento de la ley de Dios. Entonces, en vez de dejar eso atrás
y adentrarse en la aventura de conocer al Mesías, de indagar en el buen sentido de la palabra si verdaderamente era el Hijo de Dios, el Mesías que había de venir, pues no, desaprovechan el tiempo y dan un mal ejemplo. Entonces procuremos nosotros como iglesia aprovechar nuestro tiempo de oración, amar a Cristo Jesús. Y les dice: ¿nunca leísteis qué hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, y los que con él se hallaban? Recordemos que es un pasaje del Antiguo Testamento en el cual David está huyendo de Saúl, porque Saúl buscaba matarlo, porque Saúl, rey, veía en David un enemigo, porque David era el rey, iba a ser el futuro rey del pueblo de Israel. Y entonces en un momento sintió hambre con los suyos, con aquellos con los que huía, y entró al templo y comió los panes consagrados que estaban allí, que solo les es permitido comer a los sacerdotes. Pero ¿qué ocurre? Era de sentido común. Estos hombres tenían hambre. Y entonces entran allí, atención, porque es el mismo Jesucristo quien está justificando esta acción de David. Porque para nuestro Señor Jesucristo lo que prima es el hombre y su integridad. En ese momento David y los suyos tenían hambre. ¿Cuál era la manera para calmar el hambre en ese momento? Los panes de la proposición, porque había una persona que estaba buscando matarlo a él y matar a los suyos. ¿Cómo entró en la casa de Dios? Sigue interpelando Jesucristo a estos fariseos. En tiempo de Abiatar, sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición que no es lícito comer sino a los sacerdotes, y los dio además a los que con él estaban. Y les decía: el sábado por el hombre fue instituido, y no el hombre por el sábado. Así que Señor es el Hijo del Hombre también del sábado. Atención con esta definición que Jesucristo da de sí mismo. Es Señor del sábado. Queridos míos, en este título los fariseos tendrían que haber caído en la cuenta. El sábado es de las instituciones más sagradas que Dios ha instituido, ha establecido. De suyo, por eso tenían tanto celo en lo que se hacía o no se hacía en día de sábado. Entonces, que Jesucristo se autoproclame como Señor del sábado, tenemos varias opciones. O este hombre está loco, este hombre ha perdido el seso, o el que tenemos aquí delante de nosotros es el Hijo de Dios, verdadero hombre y verdadero Dios, y como Dios puede disponer del sábado. Entonces, queridos míos, atención, porque esta autorrevelación de Jesucristo nuestro Señor es muy importante. Se está presentando a los fariseos como Señor del sábado, es decir, como Dios. Más aún les está invitando a ellos a que entren en Él, que es el verdadero sábado, es el verdadero lugar donde podemos encontrar un descanso. Venid a mí vosotros que estáis agobiados con distintas cargas que caen que pesan sobre vuestras espaldas, y yo os aliviaré. Entonces, queridos míos, os exhorto una vez más, y a mí también, dejemos atrás la vida de los demás, dejemos atrás nuestros falsos criterios y descansemos en Cristo Jesús, entretengámonos con Él en la oración. Otro detalle que el Espíritu me sugiere en este momento es el siguiente: pensad por qué tenían que ir a molestar a este hombre, a Yeshua. Por supuesto que es Dios, Jesucristo nuestro Señor, pero ya por el solo hecho de ser una persona que no se mete con nadie, más aún, iba por las calles de Jerusalén, por las plazas, por los pueblos, dando alegría, dando ánimo, dando ilusión. Pensemos a Cristo Jesús allí recibiendo a los niños, hablando con las personas mayores, entreteniéndose con los jóvenes, dándole un sentido a la vida de sus apóstoles. ¿Por qué tenían que ir a arruinarle el día a Jesucristo nuestro Señor? Pues procuremos también nosotros, queridos míos, por supuesto, no meternos con nadie, y menos aún meternos con personas que hacen el bien.
Este Evangelio nos invita a reconocer más el bien que hacen los demás que sus posibles defectos, que sus posibles deficiencias, que esos defectos y esas deficiencias son según nuestras leyes, nuestros criterios objetivos, no según una verdad objetiva. Es decir, que muchos de los defectos de nuestros prójimos y de nuestros amigos son construcciones de nuestro entendimiento, de nuestro pensar. Pues bien, querida Iglesia de Jesucristo, vamos a continuar. Entonces, nuestro objetivo es día a día ofreceros una meditación sobre el Evangelio. En síntesis, querida Iglesia, aprovechemos el encuentro con Jesucristo nuestro Señor en la oración, descansemos en Él. Démosle ese culto de latría, de adoración, por todos aquellos desaires que se llevó de parte de los suyos, de los fariseos. Por favor, pidámosle al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de ver el bien en nuestros hermanos y no el mal y los defectos que nosotros mismos nos construimos. Esto es muy importante, queridos míos. Aprovechemos que ese sagrado corazón de Jesús tiene su corazón abierto para que nosotros descansemos en Él. Y que Jesucristo imponga sus manos sobre nuestros ojos para que nos conceda la gracia de ver con sus ojos y de amar con su corazón. Pues muy bien, querida Iglesia de Jesucristo, os doy la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.